Análisis del día, como suele ser habitual cada jueves, lo hacemos con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, ya tenemos ese veredicto, esa comparecencia. Powell pausa, pero sin embargo abre la puerta a esas nuevas subidas con el mismo lema, combatir la inflación, y además señalando como incluso hay miembros que no descartarían una subida de 100 puntos básicos, de 3 subidas en el año. ¿Qué destacarías a esta hora de lo que ha dicho Jerome Powell? Así es, pues pausa, pero no stop, y dejó algunas perlas que lo curioso es que el mercado, que empezó cayendo con no demasiada violencia, pero sí en torno al 1% el Dow, e incluso en nada se dio la vuelta, pues cerrara en un, digamos, mixto, ¿no? Con el Dow negativo, pero en positivo el Standard & Poor's y el Nasdaq, demostrando la fortaleza del sentimiento de mercado. Pero el señor Powell nos dijo que los riesgos para la inflación son todavía al alza, después de tener los tipos en el 5,525, y decir que no han tomado una decisión para julio, pero que es probable que haya una subida de tipos, pero tienen un tiempo para seguir estudiando los datos. Comentan que las expectativas de inflación siguen ancladas y que el alcance total de los efectos del endurecimiento monetario son todavía inciertos, lo cual, insisto, que todo apunta a preparar una subida de tipos para julio. Y fíjate, Eva, que los swaps de la Fed ya no consideran probables recortes de tipos en 2023, algo que hemos insistido en Divacons Alpha Value. No tenía demasiado sentido que todavía, digamos, dejáramos abiertas las puertas para una subida de tipos hasta incluso en julio, o algunos que hablan de 2 subidas de 25 puntos básicos aún, y que además de Powell ha sido muy claro con una especie de stand-by. Después de subir los tipos vamos a estar pues analizando, porque los efectos de la subida de tipos siempre llevan un efecto retardado sobre la economía y obviamente sobre los precios. Necesitan ese wait and see antes de iniciar la senda de recortes de tipos, y al final los swaps han ido acercándose hacia esa visión de análisis. Reconoce Powell además que la actividad económica se expandió, pero a un ritmo moderado. Es decir, ese es el difícil equilibrio, ¿no?, de crecimiento e inflación, que de momento nosotros damos un poco de respaldo a lo que está haciendo la Fed. Creemos que lo está haciendo bien. Vamos a ver si no se les escapa un poco la mano, ¿no?, porque el riesgo es ese. Ya estamos viendo ese decoupling claro, que la señora Yellen insistía que no quería, pero me parece a mí que no va a pasar, que con China, que esos datos que bien has comentado muestran debilitamiento, y que por primera vez desde agosto del año pasado el Banco Popular de China recortara tipos a 7 días, aunque solo fueran 10 puntos básicos. Eso significa que quiere seguir apoyando a la economía y que al final seguirá recortando tipos para que no haya una desaceleración muy fuerte de sus niveles de actividad. Y para el BCE, pues obviamente, pues yo creo que lo han dejado muy marcado, ¿no? Fíjate que yo critiqué mucho cuando la señora Lagarde adelantó 50 puntos básicos prematuramente, casi un mes y medio antes de una reunión. Incluso Powell también fue mucho más vehemente antes de la crisis bancaria de mitad de marzo. Ahora, digamos que han cumplido con el guión, bueno, mejor dicho, Powell ha cumplido con el guión, y esperamos que la señora Lagarde también lo haga. Por lo tanto, en conclusión, quizá un poco más aburrido de lo que hubieran deseado muchos traders, porque se esperaba con intensidad después de estar un poquito huérfanos de noticias que provocaran volatilidad en los mercados, porque seguimos estando en niveles de volatilidad muy bajos. Pero bueno, la economía norteamericana está mostrándose muy resistente o muy resiliente, gustan ahora decir. Pero bueno, pues esto lleva, digamos, un poco más de tiempo. Yo creo que esa es la lectura ayer de Powell, que no hizo, digamos, tuvo algunas puntadas, pero no dijo nada exagerado como para que el mercado temblara, pero tampoco dijo nada especialmente optimista como para que pensemos que tenemos que seguir un rally más allá del más 30% que lleva el Nasdaq en lo que llamamos de ejercicio. Antes de centrarnos, si quieres, también en el episodio Lagarde, por terminar un poco, estamos viendo cómo este tono hawkish, que de alguna manera sorprendía en esa comparecencia, sí que ha llevado en esas encuestas que ese escenario recesivo cobre más fuerza, esa probabilidad de que esas subidas de tipos lleven a los Estados Unidos a una recesión, o que decía, hay que vigilar, las próximas subidas se van a tomar viendo también el impacto que están teniendo ya el acumulado de la política monetaria.
cambia mucho el escenario porque incluso han elevado la previsión del PIB. ¿Cómo ves esos cálculos de esa presión de cara a una recesión en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que la recesión es casi inevitable. Lo que pasa es que la National Bureau of Economic Research tendrá que catalogarla como tal. Yo el año pasado me enfadaba un poco porque recordamos que hubo 2 trimestres consecutivos en desaceleración o digamos en decrecimiento, pero sin embargo, en diferencia con el resto del mundo, es la National Bureau of Economic Research la que tiene que considerar o dar, digamos, ese título de recesión, y no lo hizo. Bueno, es hacerse trampas al solitario. Nueva Zelanda entra en recesión técnica, Alemania, la propia Unión Europea, indefectiblemente lo hará Reino Unido. Es decir, no pasa nada. Pero bueno, vamos a llamar las cosas a chocolate peso, ¿no? Es decir, que si estamos en decrecimiento, como dice el señor Guindos, el crecimiento negativo, pues es una recesión, pero liviana, ¿no? Eso es lo que nosotros prevemos, es decir, que con los datos que tenemos y con una subida de tipos que todavía no han pivotado, no lo olvidemos, es normal que el consumo se resienta, ¿no? Con subidas de tipos y con restricciones crediticias, porque no solo es que te suban el precio del dinero, sino que el acceso al crédito, como bien remarcaba también Yellen, hace que al final le esté haciendo el camino también a la Fed en cuanto a política monetaria restrictiva. Es decir, 70% del PIB es consumo y después tenemos la inversión, gasto público, sector exterior. Eso significa que es muy complicado, ¿no? Que no vayamos a tener un soft landing, una ligera recesión. Yo creo que eso tampoco pasa nada. Es decir, que si son 1, 2 o 3 décimas con un crecimiento que puede ser del 1% en 2023, digamos que nos daríamos con un canto en los dientes, ¿no? Así que no ha habido muchos cambios. Insisto que estábamos un poco ahí con emoción para ver si nos decía algo distinto. El mensaje ha sido muy moderado, muy consciente de que la gente estaba muy pendiente de lo que fuera a decir, y yo creo que Estados Unidos será complicado que evite la recesión, o si no, será por un 0,1, un 0,2%. Insisto que eso no es lo más relevante, ¿no?, de ponerle el cascabel al gato. Lo relevante es que consigan que no haya una desaceleración muy, muy potente y sobre todo muy mantenida en el tiempo. Y bueno, pensamos que para eso tiene las herramientas de recortar los tipos previsiblemente a principios del año que viene. Como decías, Powell era bien consciente de si siempre pasa, en esta también mucho más minuciosamente se atendían a sus palabras. Hoy llega el turno de Lagarde, como señalabas, ¿no? Hace un tiempo ya prometía esas subidas, manteniéndose en su guión, se prometen subidas. No sé qué es lo que esperas en cuanto a si arrojará o no pistas sobre intensidad de nuevos movimientos que en próximas reuniones. ¿Hacia dónde puede impactar, evidentemente, en ese escenario de recesión técnica en el que se encuentra la eurozona y hasta dónde está dispuesta a llegar? ¿Qué es lo que esperas de las palabras de Lagarde? Yo creo que son conscientes del error táctico que cometieron en febrero o marzo, y yo creo que eso no lo van a volver a repetir. Es decir, va a ser mucho más prudente en esa vehemencia. Ya estamos en la parte final del ciclo, incluso también para Europa, ¿no? Es decir, que posiblemente nos queden 50 puntos básicos distribuidos en 2 reuniones. Me sorprende, pero positivamente, que Alemania esté tan tranquila, vamos a llamarlo así, porque ha entrado en recesión técnica y, sin embargo, no hay voces muy agresivas por parte de Alemania, ¿no?, respecto a la actuación del Banco Central Europeo. Desde mi punto de vista, no las debería haber, pero bueno, siempre es verdad que intentamos echar la culpa al jefe de todas nuestras deficiencias, ¿no? Pero yo creo que lo han ido marcando, ¿no? Y Lagarde, lo que más me gusta en positivo es que toma las riendas del BCE, que tiene muy bien ubicado a su lugarteniente el señor de Guindos, que el señor Klaas Knot, el presidente del Banco Central de Países Bajos, que es de los más hawkish, pues parece que también lo tiene bien encarrilado. Es decir, yo creo que están haciendo un buen trabajo y no espero sorpresas en absoluto. Insisto, es una mala noticia para los traders, pero esto va a ser algo más aburrido de lo que algunos deseaban, ¿no? Y visto ayer la Reserva Federal, me extrañaría mucho que hubiera un mensaje muy contrario, ¿no?, a lo que hemos estado viendo y cómo han ido preparando esta subida de tipos de 25 puntos básicos. Cuando el consenso está tan sumamente sesgado a un lado, pues evidentemente, por mucho que los traders intenten meter un poquito de volatilidad, yo no lo veo, ¿no? Y con los últimos datos, con Alemania un 6,1%, Francia un 5,1%, Italia ya bajando al 7,6%, incluso España en el 3,2% de inflación,
Bueno, el problema seguirá insistiendo la señora Lagarde, que es la inflación subyacente, ¿no? Con un mantenimiento en unos niveles muy fuertes, ¿no? 6,1% todavía España, por ejemplo. Ahí es donde está el problema, ¿no? Pero bueno, yo insisto que los bancos centrales lo están haciendo bien, pero porque también están teniendo un entorno muy estable. No estamos teniendo datos raros, ni estamos teniendo cines negros. La situación en Ucrania, más que nos pese, tampoco está dando grandes titulares. Es decir, incluso los precios de las commodities siguen muy bajos, ¿no? El precio del crudo sigue sin rebotar. Hemos tenido un rebote del níquel, del cobre. No sé si será incipiente o no, porque vista las cifras de China, dudo mucho que los cíclicos pesados vayan a coger mucha fuerza, aunque se ha estado hablando mucho esta semana. En conclusión, decisión de tipo a priori con pocos movimientos o no se esperan grandes declaraciones, y yo creo que esa, aunque no nos guste, insisto, a lo que nos gusta un poco el mercado, es la mejor conclusión que podemos tener. Los bancos centrales tienen claramente atadas las expectativas y eso pues da estabilidad a los mercados, y este ciclo o estas subidas que están siendo extraordinarias, Eva. Yo no sé si esto se va a mantener cuando empecemos a conocer los resultados empresariales, pero yo pensaba que el segundo semestre iba a ser un poquito más complicado, nos queda muy poco para empezarlo, pero los resultados empresariales se han mantenido en unos niveles extraordinarios y para mí algo sorprendente respecto a los márgenes. Antes de terminar, con todo ese contexto y todas esas incertidumbres que se van calando y a la expectativa de todas las luces que vamos a conocer, y antes de esa publicación de resultados, ¿cómo os estáis preparando? ¿Cómo veis, cómo es la posición, la estrategia de Banco Sabadell? Pues mira, al final eso es lo más relevante, ¿verdad? Hemos mantenido posiciones, fíjate que hablábamos, yo me acuerdo en febrero, que yo no entendía por qué la tecnología norteamericana lo estaba haciendo tan mal. Sí, tan mal. Fíjense en el mes de febrero y verán el underperformance o la evolución peor de lo previsto respecto a otros índices de referencia. Nasdaq lo hizo especialmente mal, después de un enero que fue apoteósico y también sorprendente. Pero ahí tomamos una decisión de incrementar fuertemente la exposición a tecnología. Bueno, no hemos comprado Meta y no hemos comprado Tesla, que nos parecían mucho más complejas, ¿no? Mucho menos previsibles, pero sí tomamos fuertemente Apple, que está en máximos, Alphabet, Microsoft, etcétera. Entonces, esa apuesta la hemos mantenido. Y hemos mantenido pues un posicionamiento todavía infraponderado en cíclicos pesados. Tenemos algo de Glencore, tenemos un Shell, pero muy infraponderados, y todavía también infraponderados en el sector financiero, que no ha recuperado en absoluto los niveles del sector bancario ni el sector asegurador, que lo sigue haciendo muy mal, europeo, antes de la crisis no solo de Silicon Valley Bank, que siempre hablamos de ahí y dejamos un poquito a Credit Suisse como si esto lo pasamos de puntillas, ¿no? La crisis de Credit Suisse ha tenido un impacto todavía en el sector bancario, digamos, relevante, ¿no? No ha vuelto a esos niveles. Y todavía, pues un poco el question mark, la duda sigue estando en los sectores de consumo, es decir, el sector auto, retail, que lo siguen haciendo muy bien, pero que yo creo que de cara al segundo semestre será un poco más complicado. Con lo cual, apuesta por tecnología norteamericana y ese binomio growth-value que sigo pensando que cambió ya hace muchos años, y algunos siguen anclados, ¿no? Pensando que subidas de tipo son muy negativas para el sector growth. Eso puede ser verdad, porque antes el sector growth apalancaba el crecimiento vía crédito, vía deuda, y entonces, claro, las subidas de tipo les venían muy mal para los resultados financieros, pero es que ahora tenemos las grandes tecnológicas norteamericanas que no tienen deuda, sino tienen caja neta, ¿no? Entonces ese binomio no funciona tan bien, y han hecho unos ajustes de plantilla, son líderes sectoriales y siguen muy motivados para mejorar el ámbito tecnológico, como hemos visto en la inteligencia artificial. Así que de momento nos hemos mantenido muy largos en tecnología norteamericana, y eso es lo que nos ha hecho funcionar bien. Y he insistido muchas veces, Markovich y la diversificación de cartera desgraciadamente no ha funcionado. La concentración en las grandes 7 tecnológicas norteamericanas es brutal, y eso mete un poco de miedo, porque tumbar el mercado es relativamente sencillo atacando simplemente 7 compañías en Estados Unidos y prácticamente unas 10 compañías en Europa, ¿no? Estamos muy indexados, muy ETFs, y bueno, pues es complicado batir a los índices de referencia. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, un jueves más. Pablo García, director de Gonsa Favali, un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.